sea, Ecuador tuvo sus chances, pudo haber empatado el partido en todo momento. eh, y encima, bueno, de visitante y todo lo que hablamos siempre. Pero bueno, acá estamos viendo el gol en offside nuevamente. El tercero ya que fue en offside, o sea, increíble. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistoso internacional, por supuesto, claro que sí, arrancamos de tempranito con los partidos. En este caso, Australia enfrentando a Ecuador. Ya saben que estos dos rivales se van a ver las caras por lo menos hoy y también dentro de unos días en lo que va a ser la revancha sobre el partido que tuvieron el día de hoy, en el que Australia ganó 3-1 enfrentando a la Tri. Una lástima la verdad el resultado, pero yo quiero que no nos quedemos solo con eso. Porque ya me la veo venir que van a empezar ahí una catarata de comentarios de no, se dan cuenta, trajimos un técnico barato, no era el técnico indicado, no tendríamos que haber ido a buscar a Félix Sánchez Vaz. No, no arranquemos con eso. Que haya paciencia, que haya tranquilidad y acompañen a esta selección que está jugando bien, que no está jugando mal. El día de hoy se le plantó cara a cara a un rival mundial, porque hay que decir que Australia estuvo en el mundial, que le plantó cara a la selección argentina, que incluso en la última jugada que atajó el Dibu podría haberlo llevado a penales. O sea, la verdad es que hay que tener en cuenta quién estaba enfrente, que es un rival asentado ya. Y también tenés que tener en cuenta que vos tenés un técnico nuevo, que estás en un proceso nuevo. Y bueno, y las cosas se van a ir acomodando solas, van a ir llegando solas. Y creo que el día de hoy pierde Ecuador. O sea, no es que ganó Australia, perdió Ecuador, porque Ecuador se metió los goles solo, creo. Si me preguntan a mí, de los 3 goles, 2 fueron errores defensivos y uno fue en offside. Después podemos hablar si hubo uno más que fue en offside, porque estuvo ahí media dudosa el primer gol. Pero la verdad es que de esos 3 goles, lo que les digo, 2 fueron errores defensivos y el otro fue un gol en offside. Por lo tanto, no podemos hacer mucho análisis con respecto a eso, cuando sabemos que con VAR este partido podría haber terminado 1-1 tranquilamente, o incluso estando concentrado podría haber terminado 1-0. No sabemos qué podría haber pasado, pero la realidad es que Ecuador no está jugando mal, el día de hoy no jugó para nada mal, y me voy a quedar con bastantes puntos altos que tuvo la selección ecuatoriana, y otros que me sorprendieron un poco, pero para abajo. Y bueno, vamos a analizar un poco lo que fue el partido. Pero antes te voy a invitar a que te suscribas, que actives la campanita, como no, para no perderte ninguno de todos los videos. Y vamos a darle play, si les parece, a lo que fue el resumen del partido. Miren, acá lo tengo, bueno, le voy a dar play. Ahí vemos la formación de Australia, y la formación de Ecuador tuvo bastantes sorpresas, la verdad. No es el equipo titular sépanlo. Hay bastantes titulares, sí, por supuesto, pero no es el equipo titular, eso lo tienen que saber. Para empezar, en el arco, Moisés Ramírez, el chico que vengo pidiendo hace mucho ya, el arquero titular de Independiente del Valle, campeón de la Recopa Sudamericana, campeón de la Copa Sudamericana, siendo figura en el Mata Gigantes, en el Colosal. Así que me parece que está perfecto que esté en el arco. De hecho, hoy tuvo una tajada espectacular, una tajada tremenda. Y si me preguntan, yo no le veo responsabilidad en ninguno de los goles de Australia. Por lo tanto, me parece que es un buen punto a tener en cuenta lo que hizo hoy Moisés Ramírez. Creo que se empieza a ganar la titularidad. Si me preguntan a mí, como siempre les digo, cada quien tiene su opinión. Por eso quiero que me dejen en los comentarios qué análisis hacen con respecto al partido que hizo la Tri. Después, en la zona defensiva tenemos a los dos laterales, Preciado y Pervis Estupiñán, que no pasaron mucho sobresalto. Acá estamos viendo una llegada de Sifu de la mano de sus dos mediocampistas. Fíjense quién tira el centro, que es Moisés, y después el cabezazo de Sifu, que por poquito no termina en gol. Acá estamos viendo el primero. Supuestamente, según muchos, también estaba en offside. Yo la verdad es que en este no vi tanto, porque no me pasaron mucho la repetición. Les voy a ser completamente sincero. En este gol no me pasaron la repetición, pero yo veo que en la jugada previa noto como que está adelantado el jugador. Así que me animaría a decir que puede ser que este también sea offside. Pero bueno, una desatención defensiva, porque primero la baja solo y después el segundo jugador de Australia define solo también. O sea, es una desatención defensiva total. Después Ecuador igual se fue acomodando, se fue amoldando al partido. Una lástima que te meten un gol tempranero, porque es en el minuto 12 el gol que te meten, que fue de la mano de Jackson Irving, y quien asiste es Michael Duque. Pero bueno, lo importante es que Ecuador se fue acomodando solo, se fue metiendo en el partido, y de la mano de Jeremy Sarmiento, que está atravesando un buen momento en la selección ecuatoriana. Me gusta verlo así, me gusta verlo enchufado, y por sobre todas las cosas me gusta que Félix Sánchez Vaz le dio la confianza de decir:
vas a ser titular, hermano. Y acá llega el centro y el gol. Gran centro de Jeremy, muy buen centro, flotadito, picadito, al segundo palo y después Félix entra excelente, entra como hay que entrarle a la pelota, corriendo desde atrás, pumba. Piero me parece que es uno de los jugadores que está en offside, pero no cabecea, así que el encargado de meter goles Torres. Un gol lícito y un empate justo. Ahora, la selección ecuatoriana volvió a tener, acá habilitado por ejemplo, volvió a tener siempre esa falta de gol que lo caracterizó con Gustavo Alfaro. Acá estamos viendo el segundo gol, que es una desatención defensiva, es un error defensivo. Por querer salir jugando, te termina pasando esto y después es un golazo. O sea, no hay mucho más para agregar. Pero el que hoy me sorprendió para mal, que venía hablando de la zona defensiva, fue Pierito. Hoy Pierito estuvo flojo, estuvo desconcentrado, diría yo que es la palabra. Obviamente no me la voy a agarrar con él porque me parece que es un central de la hostia y de lo mejor que tenemos en el fútbol sudamericano. Pero la verdad es que hoy estuvo flojo, estuvo muy flojo en cuanto a salida de abajo y en cuanto a defensa también estuvo bastante flojito. Le comieron mucho la espalda, no supo hacer los relevos a Félix por los momentos. Así que creo yo que el partido de hoy fue flojo de Piero y también en parte por eso terminás perdiendo el partido, por dos errores defensivos que te llevan a perder el partido. Y como les dije, de tres ahora mismo, dos fueron offside. Así que nada, no hay mucho para analizar cuando te pasan estas cosas. A Ecuador igual lo viven cagando. En la primera fecha del Mundial le pasó lo mismo con Qatar. O sea, incluso con VAR lo cagan. Así que es una lástima eso. La verdad, verdaderamente es una lástima. Pero bueno, vamos, como les dije, no nos metamos solo con el resultado. En estos amistosos el resultado es algo anecdótico. Tienen que saber eso. Después, por supuesto, podemos hablar de las maneras, de cómo jugó y esas cosas. Que por ejemplo acá tenemos otra jugada de peligro de la mano de Sifu. Sifu pisó mucho el área, eso me gustó. Pero bueno, venía hablando de la zona defensiva. Félix Torres jugó un partidazo, la verdad. Uno de esos partidos en los que te consagrás, la verdad, para Félix. Y no mucho más para agregar con respecto a la defensa. Preciado y Pervis no tuvieron muchas jugadas así en las que fueron protagonistas, pero subieron bastante al ataque, se proyectaron y esas cosas al fin y al cabo se valoran mucho de dos laterales. En el mediocampo el triple 5, o mejor dicho, los tres mediocampistas, un 5 y dos de manera interior, o sea, dos interiores. Tenés a Cifuentes por un lado, a Méndez por el otro y Caicedo. Se van rotando por momentos. Para mí este triple 5 es espectacular. A mí me encantan. Los tres jugadores me fascinan como juegan. Así que no me voy a detener mucho en analizarlo porque ya sabemos lo que juegan. Acá estamos viendo una de las jugadas polémicas también. En este caso era offside. Así que no hay nada para agregar. No era penal ni nada por el estilo porque había offside. Y siguió el partido. Después de ese gol de Félix Torres recién iba a llegar el tercero en el minuto 84 de la mano de Cuol. O sea, sobre el final del partido, gol en offside, que lo vamos a estar viendo, llegó sobre el final del partido. Por lo tanto, estuvo en todo momento en partido Ecuador. Se pudo haber metido de alguna manera metiendo un gol o lo que sea. Le costó, pero bueno, no llegó porque no hay 9, porque no está ese goleador que necesitas. En el segundo tiempo, por ejemplo, entró Kevin Rodríguez en lugar de Estrada. Eso me gustó, que vaya probando alternativa a Félix. Porque al fin y al cabo lo que necesitas es encontrar el 9 para mí. El equipo está armado ya. Solo te falta encontrar el 9, que para mí es Ener Valencia, pero bueno, el día de hoy no estuvo presente, así que nada, hay que decirlo. Alvarado entró en lugar de Jeremy Sarmiento, también eso estuvo piola, estuvo bueno. En el minuto 30, una lástima que salió antes Jeremy. Después en el minuto 68 también Arriaga entró en lugar de Ángelo Preciado y Sornosa en lugar de Ángel Mena. Me pone contento que entre el zorro. Miren esta pelota que saca Moisés, es tremendo. El arquero de Independiente del Valle y ahora mismo de la selección ecuatoriana está atravesando un momento increíble y qué mejor manera que ser titular en la selección ecuatoriana. Qué lindo, loco. Me pone muy contento por él, se lo merece la verdad Moisés. Otra de las jugadas de peligro acá, mirá, buena tajada del arquero de Australia. O sea, Ecuador tuvo sus chances, pudo haber empatado el partido en todo momento. Y encima, bueno, de visitante y todo lo que hablamos siempre. Pero bueno, acá estamos viendo el gol en offside nuevamente. El tercero ya que fue en offside, o sea, increíble. Pero bueno, así son las cosas cuando no hay VAR. El fútbol es así, que se le va a hacer.
Y perdés 3-1 el día de hoy. Veremos qué va a pasar en la revancha, que va a ser dentro de unos días. Así que los invito a que se queden acá en la pantalla de Suda, que activen la campanita, que se suscriban por supuesto antes. Y no mucho más para agregar. Con respecto a los delanteros no hablé mucho, pero bueno, Ángel Mena y Jeremy Sarmiento hicieron un partido regular. Jeremy me parece que se destacó mucho más. Siempre incisivo a la hora de atacar, con su gambeta corta, con esa agresividad a la hora de jugar que es bastante buena, que a mí por lo menos me gusta. Y creo yo que tiene que ser titular Jeremy por una banda y por la otra tiene que estar Gonzalo, pero bueno, teniendo en cuenta que no está Gonzalo, hoy lo probó Ángel Mena. También puede entrar Junior Sornosa, que creo que el partido que viene para mí Sornosa va a tener más minutos. Y después falta 9, ya les dije, Michael Estrada no es un jugador que a mí me guste que juegue de 9, así que, y si juega de 9 necesita estar acompañado, lo demostró en el Mundial de hecho. Me gustaría verlo a Ener Valencia, por supuesto, pero que lo pruebe más a Kevin Rodríguez también, y empezar a encontrar un 9 que pueda ser una alternativa ante Kevin Rodríguez o Ener Valencia. Necesitas encontrar a un Campana, por ejemplo, que te pueda aportar ese 9 goleador que vos necesitas. Pero bueno, dicho eso, me dejan su opinión acá abajo en los comentarios. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.